Sí, por favor. A mi derecha está el doctor Raúl Arias Lobillo, rector de la Universidad Veracruzana. Como van alternados entre izquierda y derecha, ahora nos toca en la izquierda encontrar a la maestra Marcela Santillán Nieto, directora general de Educación Superior para Profesionales de la Educación de la Secretaría de Educación Pública. En representación del ingeniero Aldo Urbino Villalta, el arquitecto Víctor Emilio Arcia Gómez, vicerrector general de la Universidad Nacional de Ingeniería de nuestro hermano país, Nicaragua. En representación del doctor Marco Antonio Cortés Guardado, rector de la Universidad de Guadalajara, nos acompaña el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, vicerrector de la misma universidad. En representación del maestro Gonzalo Rodríguez Villanueva, rector del Instituto Tecnológico de Sonora, el doctor Marco Antonio Gutiérrez Coronado, vicerrector académico del Instituto Tecnológico de Sonora, nos acompaña en esta ocasión. Y contamos con la maestra en Ciencias Claudia Hernández González, de aquí, del Centro de Formación e Innovación Educativa del Politécnico, que tomará las funciones de relatora de este panel. La mecánica será la siguiente. A continuación, los panelistas van respondiendo por orden, de forma alternada, a las 3 preguntas que se plantearon. Disponen de 4 minutos para cada pregunta y el público dispone de 15 minutos en total para dialogar con los panelistas. Una vez que todos los panelistas hayan respondido a la primera pregunta, se le puede otorgar al público 5 minutos para intervenir y así sucesivamente con cada una de las preguntas que se han planteado. Empezamos entonces. La primera pregunta es: ¿la ciencia y la tecnología deben ser referidas y entendidas desde los procesos sociales? ¿Por qué? Y empezamos con el doctor Daher, por favor. Ay, claro. Muy buenos días a todos y un agradecimiento al Instituto Politécnico Nacional por hacernos partícipes de esta mesa de diálogo que, además de que promete ser una mesa que dé muy buenos resultados, ¿no? Yo empezaría con una reflexión que en la universidad hiciéramos hace aproximadamente 10 años. Y cuando pensábamos en un proyecto de universidad, pensábamos en un proyecto en el que el desarrollo humano, el desarrollo de la sociedad fueran por delante. No podíamos seguir trabajando en la universidad pensando únicamente en alcanzar altos niveles académicos, evaluados por una serie de números e indicadores que nos eran, en la mayor parte de los casos, impuestos por alguien más y no por una reflexión interna de la propia universidad. Y decíamos que la acción que la universidad hiciera en el avance del conocimiento, en su aplicación con la tecnología y en la parte de educación y formación de los jóvenes, tendría necesariamente que tener un referente social. Necesariamente tendría que estar enfocado a atender las necesidades del entorno, a atender los retos del entorno y a hacer un proyecto educativo que, más allá del discurso, fuera un proyecto que fuera pertinente, un proyecto que estuviera basado en la atención
de todo aquello que estuviera ocurriendo alrededor de la universidad. Comenzamos con una reflexión en modelo educativo, en la que nos hacíamos dos preguntas cuya respuesta es ineludible y que necesariamente llevaban a la reflexión. La primera era, ¿cómo nos hubiera gustado ser formados al pasar por una universidad en el momento en que nos tocó hacerlo? Y la segunda pregunta era, ¿cómo nos gustaría que nuestros hijos se formen al pasar por una universidad y cómo tendría esto un impacto en su interacción con la sociedad, en su interacción con los distintos sectores en los que fuera luego a desenvolverse como profesional y como ciudadano responsable? Y las preguntas estas llevaron también a otra serie de reflexiones, ¿no? La primera pregunta que surgía era, bueno, ¿qué es lo que hace avanzar y prosperar a una sociedad? Pues lo que hace avanzar y prosperar a una sociedad es el conocimiento y su aplicación en todas las esferas de la vida, ¿no? Y el valor que una sociedad sepa darle a la ciencia y a la educación en la cual está basada. Y haciendo un análisis vemos que pues, el avance de la ciencia, de la tecnología, ha sido espectacular en los últimos años, ¿no? El desarrollo a nivel global en los últimos 20 años no ha tenido precedente. Se han generado grandes riquezas, se han generado grandes utilidades y grandes ganancias a partir de los desarrollos tecnológicos, casi todos basados en tecnología de comunicaciones, en tecnología de computación y en todo aquello que nos hace que la vida sea mucho más acelerado de lo que estábamos acostumbrados a que fuera. Por otro lado, encontramos una gran paradoja, ¿no? En estos últimos años también hemos tenido el mayor grado de desigualdad social que hemos presenciado en la historia. Hemos tenido guerras, hemos tenido crisis energéticas, crisis de seguridad, crisis alimentaria, crisis económicas, y que necesariamente requiere de un replanteamiento de si la ciencia y la tecnología, con el avance que están teniendo, están sirviendo para algo, para mitigar toda esa problemática que vivimos día a día y cada vez más frecuentemente en los últimos años, ¿no? Para ello hay que entender primero que crisis es casi equivalente a un momento de decisión. Cuando estamos en crisis es cuando tenemos que tener la capacidad de tomar las decisiones más acertadas y tal vez hacerlos con mucha rapidez, ¿no? Se requiere un cambio de paradigma que vaya de lo individual a lo colectivo y a lo social, ¿no? Se requiere un cambio de paradigma que esté centrado en qué es lo que queremos para nuestra sociedad, cuál es el proyecto de nación que queremos construir. Y para hacer esto buscábamos una serie de referentes. Los referentes obligatorios son el Plan Nacional de Desarrollo. El referente obligatorio para una universidad estatal es el Plan Estatal de Desarrollo. El referente obligatorio es esta interacción que debiéramos tener entre la parte académica, científica, con la parte social, pero indiscutiblemente la participación del Estado en un esquema de triple hélice es indispensable para que todo lo que hagamos entre universidad y sociedad encuentre eco, todos los avances de ciencia y tecnología puedan convertirse en políticas públicas de desarrollo que lleven a la atención de los problemas que la sociedad está reflejando, ¿no? Tenemos la oportunidad de dar forma a un entorno, si así lo hiciéramos, en el que pudiéramos construir un proyecto de nación, y para hacerlo necesariamente tendríamos que tener referentes que al día de hoy no vemos, no están a la vista, ¿no? Tendríamos que sentarnos en una mesa a tratar
de construir, si queremos un proyecto de nación con estas características, tenemos que construir la sociedad que viva, que trabaje y que empuje este proyecto de nación. Y para construir esta sociedad tenemos que construir a las personas que son parte de esta sociedad y que hacen el tejido social que la compone, ¿no? Y que necesariamente tendremos que concebir al mundo como un mundo, como todos sabemos, con los 3 postulados universales, que sea socialmente equitativo, ecológicamente sustentable y que sea económicamente estable, para darle certidumbre a la sociedad. Y para esto es indispensable esta interacción de triple hélice entre ciencia, tecnología, sociedad, pero yo agregaría al Estado como una parte de la triple hélice, sin la cual todo aquello que hagamos no tendría un eco y no tendría el beneficio en la amplitud en la que la debe tener en un país como el nuestro. Muchas gracias, doctor. Seguimos ahora con el doctor Raúl Arias Lobillo. Él es actualmente el rector de la Universidad Veracruzana. Es licenciado en Economía por la Universidad Veracruzana y cuenta con la maestría en Economía y el doctorado en Economía Internacional y Desarrollo Económico. Ha desempeñado cargos como secretario académico de la misma Universidad Veracruzana del 2001 al 2004 y asumió la rectoría de esta institución el 1 de septiembre de 2005, concluyendo su primer periodo en agosto de 2009, iniciando el segundo, que va de septiembre de ese año, 2009, y concluirá en 2013. Entre otras actividades, es miembro del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, nuestra ANUYES, y presidente de la Asociación Mexicana de Centros de Desarrollo para la Pequeña Empresa, AC. Está con nosotros entonces, coloquialmente, Raúl, por favor. Muchísimas gracias. Quiero agradecer la invitación para estar esta mañana con ustedes en un evento tan importante. Particularmente es un honor estar siempre en el Instituto Politécnico Nacional y acompañado de nuestra estimada directora general de este instituto, Yolosóchitl Bustamante. Agradezco compartir esta mesa con estimadas y estimados miembros de destacadas instituciones de educación superior. Voy rápidamente a la respuesta de la primera pregunta. Estoy convencido que hoy, más que nunca, el desarrollo de la ciencia y tecnología en países como el nuestro deben de estar fuertemente vinculadas a los procesos sociales. No es porque sea para un caso particular para México o para nuestros países, sino porque esa es la característica del mundo en el que vivimos. Hoy, la característica del mundo en el que vivimos es que cada vez tenemos más información, aunque también se dice que cada vez sabemos menos. Esta sociedad del conocimiento en el que el mundo vivimos desde hace ya algunos años, también para muchos se dice que no es la sociedad del conocimiento, sino la sociedad de la ignorancia. Título de un texto que recomiendo su lectura, que nos hace reflexionar justamente sobre los graves problemas que enfrentamos en la sociedad del conocimiento. Incluso he escuchado de una especie como teoría malthusiana de la información. Ustedes recordarán a principios del siglo XIX, Thomas Malthus, Robert Malthus, impulsó una explicación de una teoría de que a medida que se incrementaba la población, cubrir con alimentos a esa población nos iba a llevar a una crisis muy grave. Porque mientras la población crecía exponencialmente, los alimentos solo crecían de manera geométrica. Y eso lo aplican hoy para la información. Cada vez hay más y más información, que las capacidades humanas son muy limitadas para la información que se está generando. Bueno, yo quiero decir que así como hoy podríamos rotundamente afirmar que la producción de alimentos, si estuviese bien distribuida, alcanzaría absolutamente para toda la humanidad, así también nos enfrentamos a un reto tremendo: ¿cómo convertir la información en conocimiento? Ese es el dilema fundamental.
Quien no accede al conocimiento en el mundo que vivimos hoy no tiene capacidad de sobrevivencia. Y ese es el motivo por el cual el desarrollo de la ciencia y la tecnología deben ser un referente de los procesos sociales en México, sobre todo si queremos construir hacia el futuro, como bien lo decía el rector de Yucatán, un país menos injusto, menos desigual. Y esto tiene mucho que ver con el tipo de desarrollo de la ciencia y la tecnología que nosotros podamos impulsar. Como economista quiero decirles que las más recientes teorías del crecimiento económico, con evidencia empírica y desde una perspectiva histórica, han venido demostrando de manera fehaciente que aquellos países, aquellas regiones del mundo que tienen la capacidad de innovar, solo aquellos son los que pueden mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. México es un país de enormes potencialidades, ya lo sabemos. Sin embargo, es evidente que no hemos construido una estrategia de desarrollo científico y tecnológico que nos permita desarrollar con innovación nuevos procesos de producción, ser competitivos en la economía que vivimos actualmente, que está basada en el conocimiento, y ese es el gran reto que tendremos que enfrentar en los próximos años. No se trata tampoco de cualquier crecimiento, se trata de crecer en términos sustentables y se trata también de crecer de acuerdo a nuestra propia cultura, a nuestra propia idiosincrasia. No queremos parecernos ni a los europeos, ni a los chinos, ni a los norteamericanos. Queremos que el desarrollo en México sea un desarrollo para los mexicanos, con base a nuestra herencia cultural, pero también con base a la sustentabilidad que hoy requiere el mundo. Es lo que puedo decir después de 4 minutos, 10 segundos. Muchas gracias. Muchas gracias. Déjenme comentarles que esta mesa de diálogo entre rectores está teniendo una transmisión simultánea en el auditorio de este mismo lugar, en la parte extrema opuesta, que es la Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial. En este otro espacio tenemos también participantes que están siguiendo esta actividad. Y de igual manera lo estamos transmitiendo por internet, de tal forma que tiene un acceso amplio a todos aquellos que saben de estas actividades. Continuamos y ahora nos corresponde tener la participación de la maestra Marcela Santillán Nieto, como ya dijimos, directora general de Educación Superior para Profesionales de la Educación en la SEP. Marcela Santillán Nieto es licenciada en Matemática por la Facultad de Ciencias de la UNAM y realizó estudios de posgrado en Matemáticas en Rutgers, en la Universidad en New Jersey, en Estados Unidos, así como estudios sobre educación en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Ha realizado diversas investigaciones para la Universidad de Londres, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. En su destacada carrera profesional y académica, ha sido profesora de Ciencias de la UNAM y de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido directora del área de docencia, coordinó el desarrollo de proyectos para la incorporación y modernización tecnológica que apoya las actividades sustantivas de la Universidad Pedagógica Nacional y además de ser secretaria académica, fue también rectora de esa misma casa de estudios. Ha participado en proyectos de tecnología en educación para la Secretaría de Educación de Guerrero, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, la Subsecretaría de Servicios Educativos en el Distrito Federal, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Por otro lado, ha colaborado en proyectos de educación con Intel Tecnología de México SADCB y Microsoft de México. Ha sido autora de diversos libros de texto de matemáticas y ha publicado numerosos artículos en diversas revistas sobre tecnología en educación. Con nosotros la maestra Marcela Santillán, por favor. Muchísimas gracias por esta invitación, doctora Yolosóchitl.
Sin duda resulta un gran compromiso hablar de esta triada ciencia, tecnología y sociedad en este recinto. Realmente es un gran compromiso. Sin profundizar mucho más en esto que acabo de decir, la creación de este centro hace casi 70 años, más, ¿verdad? 75 años estamos diciendo, pero con antecedentes o raíces anteriores, significaba justo para la sociedad mexicana un anhelo enorme de acercarlo justo o de posicionarla en un contexto internacionalmente en el que 30 años después México era el milagro y soñábamos que habíamos llegado, ¿no? Y 40 años después nos preguntamos qué nos pasó. ¿Sí? En ese contexto resulta clarísimo que no podemos hablar de ciencia y tecnología sin verla desde la perspectiva social. Que no podemos jamás olvidar que lo que hemos llamado revoluciones científicas, y así lo llamamos justamente por el impacto que la ciencia o la tecnología tiene en muchas ocasiones en las creencias de una sociedad. Sí, y esto es como fundamental, es decir, la presencia de esto cambia las creencias de la sociedad y entonces desde esa perspectiva saber cómo formamos a nuestros ciudadanos, que sería el tema de esta mesa. Yo quisiera mencionar tres porque de repente uno pierde la dimensión. La famosa revolución científica de Copérnico, ¿no? que cambia totalmente las creencias, y esto es decir, la concepción del sujeto de sí mismo con respecto a la naturaleza. La famosa revolución científica verde, donde parecía que el problema de falta de alimento ante un mundo que crecía y crecía en población y que nos sigue preocupando, se había dado justo por algunos de los colegas que están aquí, es decir, habíamos llegado a resolver el problema de producción de alimentos, pero hace un momento lo decía el doctor Dager, el problema no es la producción de alimentos, el problema es qué pasa con esos alimentos, si preferimos tirarlos al mar, porque el factor económico es el determinante de esa producción de alimentos, antes que dejar que los sujetos, digamos, accedan a ellos y se siguen muriendo de hambre. Y la última, que fue la que mencionó nuestro colega rector de la Universidad Veracruzana, que es la famosa revolución que se produce con el cambio en el manejo de la información, ¿no? Hay hoy muchas maneras de llamarlo y el hito está entre que parecía al inicio que nuestro problema era de información y unos años después decimos el problema no es de información, el problema es de conocimiento. Es decir, decía un colega de Harvard hace un par de años que al sistema educativo mexicano no le faltaban datos, le faltaba gente competente que los pudiera analizar, que era apabullante la cantidad de datos que se tenían en los archivos de diferentes instituciones de este país, pero que no había nadie formado o que era muy pobre, es decir, la capacidad de los sujetos de ese contexto como para analizar los datos y convertirlos en información, esa información en conocimiento que nos permitiera retroalimentarlos. Entonces, sin lugar a dudas, la tríada está ahí y no la podemos dejar de ver. Es decir, el que estemos usando estos objetos, ¿verdad?, que son apabullantes y que tienen más capacidad que la que necesitaron para hacer volar el Apolo 2, y nosotros hoy los usamos trivialmente, los usamos en cualquier duda, no nos garantiza los resultados en términos sociales. En el ámbito que a mí me toca, y me pasaba lo mismo en la otra mesa que estuve, la gran preocupación que tenemos es cómo acercamos al profesor a que sea consciente de esta triada y damos las bases en los jóvenes, en los niños y en los jóvenes, para que ellos accedan a una formación en este ámbito.
Yo había oído cifras muy alentadoras de mis colegas porque ya no estoy en medio de eso ahorita mi preocupación es la formación de maestros. Había oído con mucho entusiasmo que se estaban equilibrando las profesiones y el otro día que tuve la oportunidad de estar con ustedes y volví a ver los datos, yo dije, no es posible, ¿no? ¿Cuál equilibrio? O sea, México sigue en materia científica en cifras verdaderamente ridículas. Y les decía a los colegas en la mesa, irremediablemente el origen